Manuel Tamés es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Internet, pero además también es, y corrígeme el título, es el director de políticas públicas para México, Centroamérica y el Caribe de Google. Manuel, todo tuyo. Gracias. No sé qué tantos de ustedes estén familiarizados con este episodio. Por ahí en 1960, la anterior, no sé si le piqué yo. Por ahí en 1960 se lanzó la televisión justo en la época de los debates presidenciales. El primer debate presidencial en la historia fue en ese año entre John F. Kennedy y Richard Nixon, y eso pues marcó un hito en la historia de las campañas electorales. La historia cuenta que toda la gente que escuchó por el radio dijo que sin duda el ganador había sido Richard Nixon. La gente que vio el debate por televisión dijo que el ganador sin duda había sido John F. Kennedy. El tema fue no tanto quién fue el ganador de este debate, sino de entrada cómo la televisión sentó una percepción diferente, y además la televisión vino para quedarse. Ya no era algo que sucedió y se fue algo que realmente vino y cambió la historia completa en el futuro. Desde nuestro punto de vista, el Internet es la televisión de nuestra época, por lo menos en cuestión de los efectos que tiene en campañas electorales y en participación ciudadana, yo creo que mucho más inclusive. Entonces, parece que esto no jala, pero si podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hemos visto en cuestión de uso de Internet para campañas electorales en los últimos años? Por ahí vemos, por ejemplo, el tema de localización de casillas en línea y móvil. Ese ejemplo que está ahí es de Estados Unidos, pero eso es algo que ya funciona en el IFE. Ustedes lo pueden ver en el sitio ubicatucasilla.ife.org.mx o también ubicatumodulo.ife.org.mx. Este tipo de cosas ya funcionan hoy por hoy en México. Internet, mapas se han utilizado mucho para mostrar resultados electorales. Hemos hecho por parte de Google y de YouTube debates presidenciales con partners de medios en Estados Unidos. Y el tema de los videos virales, que vamos a entrar un poquito más a profundidad, pues sin duda ha sido un tema de campaña de una manera muy importante en varias partes del mundo. Desde el sentido positivo, en donde un candidato como Obama utiliza esto para inspirar a la gente, hasta el sentido negativo, en donde un político comete un error y prácticamente toda su campaña se va por el drenaje en ese momento. Entonces, pasamos a la siguiente. Otro de los temas que hemos visto creciendo mucho en Internet es la participación ciudadana. No sé qué tanto de ustedes hayan tenido oportunidad de ver hace un par de semanas, el 5 de septiembre, Google hizo un ejercicio con el presidente Calderón en donde el público le mandó 14.500 preguntas que vinieron de 12.000 personas. Y esas 12.000 personas colocaron 211.000 votos para ordenar por popularidad esas 14.000 preguntas, y el presidente contestó las 21 preguntas más populares en una entrevista de 1 hora. Este tipo de ejercicios se está empezando a multiplicar alrededor del mundo. Es todavía, creo yo, un paso más allá de participación ciudadana. Es participación ciudadana organizada, en donde ya no nada más recibes una ola de 14.000 preguntas que te lleva y no sabes qué hacer con ella, sino que el mismo público participa para ponerlas en orden y para decirle en este caso al presidente de la República qué preguntas quiere que conteste. Les quiero hablar un poco de una herramienta que se llama Google Estadísticas de Búsqueda, porque los quiero invitar a que jueguen con ella. Esta es una herramienta gratuita de Google, ahí está inclusive el sitio, si no lo pueden encontrar buscando estadísticas de búsqueda, y lo que muestra son las tendencias en el tiempo de los términos que la gente está buscando en Internet. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando, por si no alcanzan a leer, las 3 líneas más constantes. Son empleo, seguridad y educación. Empleo con rojo, seguridad en verde, educación en azul. Pero al final no sé si alcanzan a ver 2 pulsos. Hay un pulso rojo, que es las búsquedas por el término presunto culpable en Google, cuando explotó el tema de la película. Y la otra es en azul, que son las búsquedas por el FUA. Cuando salió todo el término del FUA, bueno, pues es el doble de volumen de presunto culpable. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito de por qué les muestro esto, pero para mí es importante que se queden con la imagen de que hay términos que la gente está buscando constantemente, inclusive con cierto nivel cíclico. Si se fijan, por ejemplo, educación cumple con ciertos ciclos, empleo cumple con ciertos ciclos, y hay cosas que no son cíclicas, que son de una sola vez, como los pulsos que estamos viendo, para el FUA y para presunto culpable, que son hechos aislados.
Pasamos a la siguiente. Un poco les voy a hablar de lo que son las campañas de publicidad pagada, que sin duda alguna, bueno, número uno, ya han estado hablando en el foro el día de hoy, y además pues cada vez forma una parte más importante de cualquier tipo de campaña en Internet. Lo que está ahí en el recuadro rojo son los resultados naturales de Google. Esos no se venden, esos son los que calcula el algoritmo de Google como los más relevantes a lo que tú estás buscando. Ahora si pasamos a la siguiente, estos otros son los que sí se venden. Estos son anuncios y estos se venden a través de un sistema de subasta. Cuando tú haces una búsqueda en Google, aquí el ejemplo es para, por ejemplo, la palabra ONG, pero podría ser cualquier búsqueda que ustedes hagan. El sistema se da cuenta en qué región geográfica estás, por ejemplo en la Ciudad de México, y corre una subasta para que los anunciantes que quieran, en este caso, cuando alguien busque la palabra ONG en la Ciudad de México, que aparezca su anuncio, pues hacen una oferta económica, el sistema compara estas ofertas, corre algunos algoritmos un poquito más complejos que eso, pero luego ya define en qué orden deben de aparecer los anuncios. Cuando se le hace un clic, entonces el anunciante paga. Si no se le hace clic, entonces no paga. Y ahorita esto es relevante con el tema de los picos que les mostraba, por varias razones. Si quieren vamos a pasar en la siguiente a ver cómo lo utilizó Barack Obama en su campaña, por ejemplo. Por ahí tenemos de arriba a la izquierda uno de los usos principales que en México no opera tanto, es el tema de recaudar fondos. No opera tanto para campañas políticas, pero opera perfectamente bien para campañas de la sociedad civil sin ningún problema. En donde para recaudar fondos, inclusive ustedes pueden ver en el segundo recuadro de arriba hacia abajo, un botoncito que dice contribuir. O sea, ya ahorita tú puedes poner un anuncio cuando la gente esté buscando un término y además en tu anuncio que aparezca el botón de contribuir directamente. En Estados Unidos esto sí se vale para campañas políticas y para Barack Obama y su campaña el retorno a la inversión fue enorme. Por cada dólar que ellos ponían de anuncios recibían varios dólares de donaciones. Otro tema muy importante es el de definir el candidato y aclarar rumores. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que hubo una época en la que estaban acusando a Obama de ser musulmán, o decían que era musulmán. Entonces empieza a correr el rumor, y tú como campaña no necesariamente tienes una forma fácil de reaccionar. Lo que aquí hacía la gente es que sacan campañas prácticamente instantáneas. Sale un rumor, a las 2 horas empieza a correr una campaña, porque la gente escucha el rumor en los medios tradicionales, radio, televisión, y de inmediato voltea a internet, y por ejemplo van a Google y dicen, a ver, ¿cómo está eso de que Obama es musulmán? Entonces, si tu campaña ya lo está esperando ahí con el anuncio, diciendo Obama musulmán, conoce aquí la verdad acerca de este mito, o lo que sea, entonces tú ya estás capturando ese tráfico y controlando la situación de una manera muy eficiente. Esto no solo es para responder a crisis, que es un uso excelente para responder a crisis, pero además también funciona cuando tú quieres reaccionar a eventos de coyuntura, como justo los picos que mencionábamos. El caso de presunto culpable es un caso ligado en ese momento a la libertad de expresión. La discusión era libertad de expresión, censura, etc. Si este tipo de picos sucediera en el medio de una campaña, entonces a lo mejor un candidato se quiere subir a la discusión y quiere que cuando la gente busque presunto culpable en Google, por ejemplo, aparezca su anuncio diciendo yo soy el candidato X, voy a defender la libertad, voy a defender tu libertad de expresarte, no a la censura, etcétera, y entonces jalar tráfico y subirse a una causa que es completamente externa y exógena a él o a ella. Otro uso importante es el de Internet, es el de persuadir votantes indecisos. YouTube ha sido una herramienta bastante útil para empujar el tema de inspirar a la gente, para hablarle al oído. Antes el tiempo aire era un bien muy preciado, era precioso, sigue siendo preciado, pero cuando tú ibas a hablar en televisión nacional tenías, digamos, 30 segundos, 1 minuto, tú como candidato. Entonces querías hacer lo máximo de esos 30 segundos, escogías un mensaje que le cayera a la mayor cantidad de gente posible. Con Internet el problema del tiempo aire ya no existe. Realmente tú en Internet tienes un tiempo aire completamente ilimitado. Puedes tener una cantidad infinita de mensajes, si así lo deseas. Y entonces acá de lo que se trata es más bien de personalizar tu mensaje, tener un mensaje para cada diferente grupo de interés. Si tú eres un candidato nacional, a lo mejor quieres dejarle un mensaje en Internet a través de YouTube, por ejemplo, a las madres solteras, a las familias pequeñas, a los viejitos, a los maestros,
a todos los diferentes grupos mensajes cortos en donde tú claramente les estés diciendo como candidato cuál es tu posición para ellos, y así la gente solamente va y escucha lo que realmente les afecta en su vida personal. El reto en Internet no es entonces la cantidad de tiempo aire, el reto es que la gente vaya y los vea, que la gente le ponga atención, y ahorita vamos a tratar muy rápidamente cómo se pueden hacer esas cosas. En fin, se utiliza mucho Internet para movilizar votantes locales, medir el éxito, etcétera. Pero ahorita vamos a entrar en más detalle en algunos de estos. Por lo pronto les quiero hablar de cosas que hemos visto más recientemente a través de Internet. Movilizaciones sociales de gran escala en Egipto, Siria y otros países. Sin duda hemos empezado a ver algunas cosas en México, no de la escala que lo estamos viendo o que lo hemos visto en otros países, pero me parece interesante hablar del tema de cómo se crean estos movimientos y cómo yo puedo cómo yo puedo tomar la decisión de crear un movimiento y de invitar a la gente a participar en él. ¿Qué debemos esperar en México primero alrededor de esto? 35 millones de usuarios de Internet, 3 horas con 24 minutos conectados por día, 31 millones de usuarios de Internet móvil, 90 millones de usuarios con teléfonos móviles en México, 161 búsquedas mensuales por usuario, por lo menos en Google, más las que hagan en otros buscadores. Yo creo que nosotros esperamos las mismas tendencias que hemos visto en otros países y algo más. En herramientas web, uso muy intensivo de mapas, apps o aplicaciones, websites, video, blogs, mensajes de texto, gráficos. A veces se menosprecia mucho el sentido de los mensajes o el poder que tienen los mensajes de texto, pero en muchos países, sobre todo países que no tienen una penetración tan alta de Internet, los mensajes de texto realmente juegan un rol bastante importante. Redes sociales, campañas pagadas y, bueno, de nuevo, creciente organización social alrededor de causas específicas. Pero esto es lo que vemos siempre. Ahora lo que quiero pasar es cómo realmente utilizo estas herramientas para crear un movimiento alrededor de una causa que a mí me interesa. Entonces, para crear un movimiento, lo primero que yo necesito es una causa alrededor de la cual la gente pues se pueda catalizar y se pueda sumar. Algo muy importante es bajar los costos de adhesión y los costos de apoyo. Y aquí les pongo el ejemplo. Hasta hace pocos años, y en muchos lugares del mundo todavía hoy, si yo quiero apoyar a un candidato presidencial, por ejemplo, pues yo casi tengo que dejar mi trabajo, mi mujer y mis hijos, y me tengo que ir con el candidato y le tengo que entregar el alma por no sé cuántos meses. ¿Y qué resultado tiene eso? Número uno, poca gente que está dispuesta a hacerlo. Y número dos, los pocos que están dispuestos a hacerlo, pues no lo quieren hacer a cambio de nada. ¿Qué pasa? Que tú tienes un grupo pequeño de gente en donde todos quieren ser secretarios de gobernación. Entonces es difícil realmente armar una campaña alrededor de eso, un equipo de gente y no se diga un movimiento. Con la tecnología, algo que permite hacer es bajar los costos de adhesión de manera sustancial. Ya no tengo que dejar mi trabajo, ni mi casa, ni mi mujer, ni mis hijos. Yo puedo participar en un movimiento y mantener mi vida normal. Y además puedo bajar los costos de apoyo, ¿no? Es mucho más fácil para mí, a veces inclusive desde mi escritorio o desde mi vida normal. En cuestión de adhesión, pues ya no tengo que ser compadre del brazo derecho del candidato. Ya puedo ser inclusive una persona que no tiene absolutamente ningún contacto con ellos. Por lo menos ya la tecnología lo permite. Falta diseñar tu campaña y tu proyecto para que funcione así, pero ya se permite, ya se puede. Después debo de tener una estrategia a seguir, y ya con la estrategia paso siguiente, inspirar a la gente a participar y luego repartirles la chamba. Y aquí me voy a ir paso por paso. Esta página está traducida del árabe y esta es la página de Facebook que generó todo el movimiento en Egipto, todo el movimiento social que derivó en el derrocamiento del presidente Mubarak. La página se creó en honor a un joven, que es el de la foto, que fue asesinado o que fue muerto en las protestas por las fuerzas policiales del presidente Mubarak. Y después de eso una persona viene y crea la página en Facebook en donde dice: todos somos Khaled Said, todos somos este joven. Al momento que yo tomé esta foto de la página había un poquito más de 1,5 millones de personas adheridas, ahorita hay mucho más. Pero aquí, para lo que quiero ilustrar con eso es, número uno, bajo costo de adhesión. Con un bajo costo de adhesión, ¿qué necesito yo para unirme
a esta causa, le pongo un like. No necesito conocer al que la inventó, no necesito dejar nada atrás en mi vida, le pongo un like y ya. Entonces, bajo costo de adhesión. Bajo costo de participación en la causa. Me plantean una causa que implica a lo mejor salir a las calles, a lo mejor participar desde redes sociales, escribir blogs, etcétera, que son realmente bajos costos comparados con los costos de participar en movimientos en años pasados. Pero a cambio de esos dos bajos costos, lo que tengo son altos números de participación. Ya tener 1,5 millones de personas que están concentrados geográficamente, en este caso en Egipto, pues hace que no sea tan difícil sacar a 400,000 de ellos a la calle en un momento dado, en una fecha específica, y entonces a mostrar un músculo que te lleva inclusive al derrocamiento de un gobierno que tiene décadas. Entonces, este tipo de efecto, primero que nada lo estamos empezando a ver cada vez más y de una forma más organizada, y segundo, una vez que empiezas a entender cómo funciona, entonces no es tan difícil intentar replicarlo. No siempre nuestra causa va a ser derrocar un gobierno, pero a veces pues ya no es difícil replicarlo para nuestra causa, llámese una campaña política, apoyar a un candidato, defender los bosques o lo que sea. Una vez que tú tienes una causa, tienes bajos costos de adhesión y tienes bajos costos de participación, entonces también tienes que tener una estrategia que yo estoy representando aquí con la bandera de México. Pero la estrategia, en este caso, como cuando la campaña de Barack Obama, su estrategia pues era llegar a la presidencia de los Estados Unidos, es muy grande generalmente, es difícil de llevar a cabo y tú requieres un ejército de gente. Entonces, ¿cómo le haces para llevarla a cabo? Pues divides la estrategia en lo que yo visualmente veo como piezas de un rompecabezas. ¿Sí? Tú divides una estrategia del tamaño que sea en piezas, digamos en este caso 1 millón de piezas, como el caso de Barack Obama, que tuvo 1 millón de voluntarios para su campaña, o 1,5 millones para el caso de las personas que se unieron a la causa en Egipto, y le repartes cada una de estas piececitas a cada una de las personas que te quieren ayudar. Pero no son causas individuales, no les estás diciendo ve y haz esto tú allá por tu cuenta, sino que realmente es una pieza pequeña de algo mucho más grande. Y que cuando cada quien hace su parte, o muchos de ellos hacen su parte, entonces el movimiento ya realmente empieza a tomar una forma y un músculo muchísimo más grande de lo que cualquier equipo, por más profesional que sea, podría lograr, porque aquí ya traes la fuerza de los números detrás. Entonces, un error muy muy común en campañas, movimientos, etcétera, es, número uno, que si logras inspirar, llegas hasta el punto en donde planteas una causa, logras inspirar a la gente, a los candidatos les pasa mucho eso, y al final de un evento se les acerca a la gente y les dice, oye, ya, me convenciste, estoy contigo, ¿cómo te ayudo? Yo me quiero sumar. Y entonces el candidato, su equipo se quedan con el ojo cuadrado y no tienen nada que decir, dicen, pues vota por mí dentro de 7 meses, no tengo nada más que hacer para ti. Y entonces se desperdicia completamente, es un error muy grande haberle invertido todo ese esfuerzo, recursos, a inspirar a la gente, a convencerlos de participar, para que cuando se convencen y vienen y te dicen que te quieren ayudar, tú no tienes nada que hacer, nada para que ellos hagan. Un poquito nos regresamos al anterior, por favor. La forma en que yo veo, por ejemplo, con los problemas que tiene el país al día de hoy, problemas de seguridad, problemas de educación, una serie de cosas. Cada vez me toca a mí más ver gente que dice, es que yo quisiera hacer algo, yo ya tengo una empresa, ya doy empleo, pero yo quisiera hacer algo. El problema es que pues no sé qué hacer, no sé, no tengo idea qué tengo que hacer. Realmente en esos 35 millones de usuarios de internet que hay en México debemos de ver a 35 millones de voluntarios potenciales, gente que está dispuesta de una o de otra forma a ayudar en alguna de las diferentes causas. Cada causa individual, dependiendo de su tamaño y el nivel de interés en la gente, pues tiene desde cientos o miles hasta millones de voluntarios potenciales, y siempre hay que tener una tarea específica para cada uno de ellos en nuestras campañas y en nuestras causas. ¿Sí? Aquí un poco una ilustración de cómo lo hizo la campaña de Obama. A lo mejor no lo alcanzan a leer, pero es cómo te llevaban ellos la cuenta de esas piezas de rompecabezas que te daban. La gente se le acercaba a él y le decía, oye, ¿me convenciste? ¿Cómo te ayudo? Y él te decía, sí, cómo no, tengo estas 12 actividades que tú puedes hacer.
Puedes hacer llamadas, puedes recaudar fondos, puedes unirte a grupos, puedes organizar grupos, etcétera, etcétera. Y luego, en una página web, ellos te llevaban la cuenta. Aquí está tú has organizado X cantidad de eventos, has ido a X cantidad de eventos, has hecho esta cantidad de llamadas, has tocado tantas puertas, has escrito tantos blogs, etcétera. Y ellos establecieron un sistema de puntos para hacerlo más interesante y más llevadero para la gente que quería participar. Y luego les daban un sistema de premios, en donde si yo en mi código postal o en mi colonia organicé el grupo pro Obama en mi universidad, pero además me inscribí a otros 4 grupos ahí cercanos y le ayudé a conseguir fondos, etcétera, entonces eso me ganaba un lugar cuando el candidato venía, hacía un evento con 500 personas y yo era uno de los 500 que estaban ahí sentados y tenía oportunidad de darle la mano. Entonces este tipo de cosas es lo que yo me refiero cuando les digo que gente que tiene bajos costos de adhesión y bajos costos de participación, primero que nada sí entra y se ayuda cuando tú les dices qué hacer. Y segundo, no piden mucho, o sea, el apretón de manos y ya. Ese cuate no quiere ser secretario de gobernación, con el apretón de manos se conforma, quiere participar en una causa y ya. Entonces es muy importante saber explotar la fuerza de los números de esa manera. Entonces, en conclusión, además del acceso a la información, Internet baja esos costos de adhesión y de apoyo a causas específicas. A menores costos, menor expectativa de retribución, mayor escalabilidad del movimiento. Para generar adeptos y voluntarios necesitas inspirar. Y esto es un punto muy importante. Muchas veces pasa que acá la gente dice, es que yo traigo mi candidato, pero nadie lo quiere ayudar. Y tú ves los mensajes del candidato y demás, pues dices, es que no estás inspirando a nadie, maestro, ¿no? O sea, si tú realmente quieres hacer un movimiento real, en donde gente real le dedique su tiempo y su esfuerzo, pues realmente los tienes que inspirar. Y bueno, una vez que inspiraste, es un hecho, 100% de certeza, se van a acercar a preguntarte cómo te ayudan, y en ese momento tú siempre debes de tener una respuesta. Y esa respuesta, ese apoyo que les pides, debe de ser parte de una estrategia mayor y debe agregar lo que cada voluntario haga al trabajo que el resto de los voluntarios en todo tu evento, en toda tu campaña, tu movimiento hagan, ¿no? Entonces, la realidad, la forma en la que nosotros vemos esto es, se está viviendo una revolución a nivel mundial de la forma en la que nos organizamos, la forma en la que participamos. Es muy importante que en lo individual, en cada uno de nuestros movimientos y a nivel país, seamos capaces de explotar esta nueva forma de organización social para que realmente nos ayuden a llevar causas y al país mismo a un nivel diferente. Es una oportunidad que se abre para todos los países y es importante que México la sepa explotar para colocarse entre los grandes ganadores de esta revolución. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Nos queda espacio para un par de preguntas. Allá está la primera. Muchas gracias, felicidades por la exposición, muy interesante. ¿Cuál sería la posición de la empresa a la que representas en el siguiente caso? Un alemán decide levantar un sitio, hostearlo desde Alemania en apoyo a un candidato, violando incluso el propio COFIPE, y el IFE decide sancionar o pedirle que se bloquee ese sitio. Es decir, hasta dónde entra la competencia o la capacidad de sancionar a través de Internet, un medio global totalmente, cuando se trata de extranjeros con actividades regidas por sus propias leyes en otra latitud del planeta. O sea, el IFE puede pedirle a tu empresa que bloquee, o ellos pueden bloquear como hacen en China o en Corea. Mira, empresas globales como Google en este caso o YouTube se rigen por las empresas de cada país en el que están operando. En este caso, los ciudadanos alemanes están sujetos a ciertas protecciones que les provee la ley alemana y que Google tiene que cumplir. En el caso hipotético que tú planteas, pues el IFE y Google en México está sujeto a ciertas reglamentaciones y el IFE también está sujeto o tiene ciertos poderes y ciertos límites a su poder. La realidad es que las leyes tienen una jurisdicción
y no es posible en el caso de ninguna autoridad en ningún país el aplicar su jurisdicción o extender su jurisdicción a otros países. Es un reto, sin duda, para autoridades electorales hacer este tipo de cosas alrededor del mundo, pero la materia de jurisdicción es un tema importante. Ahora, respecto a bloquear sitios, pues eso es una amenaza muy latente cada vez más alrededor del mundo. Países como China y otros se han dado cuenta que después de todo bloquear el internet no es tan difícil como se pensaba. Le llamas a los 5 o 6 carriers que tienes en el país, les dices bloqueame este número y pues ellos lo bloquean. Y entonces aquí es un tema ya que cada sociedad debe aprender a exigir. Yo creo que es mucho de lo que se ha discutido en estos paneles, los ciudadanos alzándose en el movimiento, exigiendo sus derechos. Y es muy importante que reconozcamos como país y como ciudadanos que los derechos de ese tipo al acceso a la información, a la libertad de expresión, hay que exigirlos. Y acá la defensa que hay para que no nos bloqueen acceso a sitios de internet, pues es que los ciudadanos se organicen y que eso sea lo que opere en ese país, además de que sea en un momento dado contra la ley, por ejemplo, bloquear acceso a la información. Ok, aquí es la pregunta y con esto terminamos. Gracias. Me parece excelente la presentación. Nos queda muy claro que hoy Google va a ser uno de los grandes beneficiarios de este proceso. Va a ser una de las grandes empresas ganadoras en este proceso. Y me parece importante también que a nombre del foro, Google, con representación tuya como parte de la empresa, también genere un compromiso que se tiene que hacer a partir de este momento. Es importante, se ha comentado ya repetidas ocasiones, que lo que nos falta en el uso, en el buen uso de la plataforma, es conocimiento. Hace unos cuantos meses en Argentina, Google presenta un proyecto que se llama Think Politics para hablar de temas de marketing político y el buen uso. La propuesta la hago yo para México y Google México contesta, no lo tenemos contemplado. Y creo que me parece un buen momento para que Google México genere también este compromiso de hacer esta buena difusión del buen uso, porque creo que ha quedado claro que el mal uso hoy empieza a ser un problema y que en consecuencia vamos a tener una sobreregulación que la política mexicana, muy acostumbrada a prohibir lo que no conoce, lo va a hacer. Entonces requerimos que Google nos apoye también en ese sentido, toda vez que va a recibir grandes participaciones financieras en estas inversiones de estrategias publicitarias a través de Google. Sí, mira, Google tiene un compromiso social con los países en los que opera, con la ciudadanía, y en este caso en México el compromiso es muy sólido, independientemente de ingreso o no ingreso. La realidad es que no es tan grande como te imaginas el ingreso y no depende de eso. Nosotros somos una empresa diferente en el sentido que es una empresa con cierta agenda de democracia, de libertad, que siempre estamos nosotros muy comprometidos a apoyar. Sin duda nos interesa mucho educar en México o participar, poner nuestro granito de arena para que la gente saque el máximo provecho de las herramientas para el beneficio propio, para el beneficio social, para el beneficio de su país. Y por supuesto, claro que sí, cuenta con ese compromiso. Voy a revisar, claro que sí, lo del evento de Think Politics. Es un evento más enfocado a ventas, pero déjame, a lo mejor podemos hacer todavía algo mejor y más enfocado a lo que tú dices, trabajando con los ciudadanos respecto a cómo pueden usar estas herramientas para fortalecer la democracia en el país. ¿Sí? Y lo del dinero yo te lo confirmo porque ni un patrocinio le sacamos a Google para esta ocasión, ¿eh? Es que... Pero bueno, les pido un fuerte aplauso para Manuel.